Hola, en la reflexión de hoy quiero compartirte algo. Estoy segura que así como a mí te ha pasado, que has estado tan absorbido por tantas situaciones adversas, o sea, aflicciones, has estado turbado, preocupado, eh, y que se te olvida de alguna forma o no logras ver el amor de Dios en tu vida y que Jesús está contigo siempre, caminando. Y por eso esta reflexión la titulé Jesús camina contigo. Y vamos a ver por la palabra de Dios que está en Juan capítulo 24, versículo 13 al 35, que se llama Camino de Emaús. Esta es una enseñanza que nos, que nos hace ver de verdad cómo toda preocupación, cómo todo estrés, cómo las cosas cuando no se dan como nosotros los esperamos, cómo esas cosas nos ciegan y a veces hasta como si de alguna forma estuviéramos sordos y no nos estamos dando cuenta que Jesús está caminando a nuestro lado, nos está escuchando y nos está respondiendo, porque en la relación que tenemos con Él, Él nos escucha y nos responde. Y acompáñenme, vamos a leer la palabra. Y aquí que dos de ellos iban el mismo día en una aldea llamada Emaús y estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estas dos personas que venían hablando en el camino, ellos habían conocido a Jesús, habían formado parte del grupo que tanto Jesús como los discípulos habían evangelizado. Sucedió que mientras hablaban discutían entre sí, y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, o sea, velados eran vendados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Ellos estaban tristes, es decir, entre tantas situaciones que nosotros podemos tener, obviamente también podemos experimentar tristeza, dolor, depresión, diferentes cosas que nos atormentan a nuestros pensamientos, que nos vendan los ojos, que nos vendan ese entendimiento y esa tristeza, ese dolor, esa depresión, esa preocupación, esa angustia no nos permite ver. Y ellos respondieron, uno de ellos le responde, el que se llama Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús le dijo entonces: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que nos había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día y esto ha acontecido. Que esto ha acontecido, perdón. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, más que antes del día, fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive.
Estas eran cosas que para el momento ellos en su humanidad, en sus ojos naturales, no lo podían entender. Y fueron algunos, perdón, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y para que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Esto es hasta el versículo 27. Ellos aquí estaban viviendo lo que hacía muchísimos años atrás los profetas habían hablado de lo que le iba a pasar a Jesús. Ellos fueron discipulados y enseñados por el Maestro Jesús. Ellos le conocieron. Y Jesús, antes de partir de esta tierra, antes de ser crucificado, antes de pasar por todo lo que sabemos que pasó, Él los preparó, Él los estuvo preparando. Pero para ellos, todas estas cosas cuando estaban pasando, para ellos eran confusas. Y aquí dice que sus ojos habían sido velados para que no le conocieran. Y aquí es donde quiero decirte que aún y conociendo de ciertas cosas de la palabra de la escritura, me he visto en situaciones en las que he estado tan afligida o he estado tan afanada, tan estresada, que a mí se me ha olvidado de que Él camina conmigo, de que Él murió y dio su sangre por mí para redimirme, así mismo como esa obra de amor pasó por ti y para ti. La tristeza no nos deja ver, la tristeza no nos deja entender esa obra tan maravillosa de amor que la verdad no la merecíamos, no la entendemos, pero sí la recibimos, sí debemos recibirla. Y este es el mensaje de hoy. ¿Por qué? Porque a veces hay ocasiones en las que precisamente no le reconocemos que Él está justo ahí. Estamos a veces acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Pero Jesús es nuestro amigo, amigo fiel. No nos estanquemos, porque sí, es parte del proceso a que a veces nos estancamos y nos olvidamos que Él camina con nosotros. Pero Él es fiel y está ahí escuchándonos, hablándonos. Así como vimos, Él les habló y les preguntaba, y ajá, ¿y qué más? ¿Y qué fue lo que pasó? Y ellos no entendían. Wow, esto es ahorita mismo la noticia del momento. Aquí todo el mundo, el que está en Jerusalén, aquí todos sabemos lo que pasó. Que lo tildaron a él mismo Cristo, su maestro, su redentor. Lo tildaron de forastero. ¿Cómo es este? Que no sabe, que no entiende. Y muchas veces Él está así, en nuestro corazón, hablándonos y diciéndonos, ajá, ¿y qué más? ¿Y qué es lo que te pasa? Ajá. Y Él está ahí atento, escuchando. Pero hay momentos en el que Él nos envía a personas a nuestro alrededor, ya sea alguien de nuestra familia, alguien de nuestro trabajo, algún amigo, que nos recuerda a ese Jesús que está paso a paso a nuestro lado, que no nos ha abandonado ni nos va a abandonar, porque en su promesa, en su palabra como promesa, Él ha dicho que Él nunca nos va a abandonar, que cada vez que como justos clamamos, Él nos va a escuchar, Él nos oye. Y este es el mensaje, que es animarte y recordarte, que lo mires a Él. De nosotros queda la decisión de transformar nuestro pensamiento
de en nuestro corazón reconocerle, de en nuestro corazón entender, de ver y darnos cuenta de que si hay alguna dureza, hay algo, esa tristeza, esa depresión, ese dolor o ese estrés, ese afán que no nos deja ver, llegar un momento a hacer una pausa, espérate, dejo esto a un lado, se lo entrego, porque estoy reconociendo en esa constante transformación y renovación de mis pensamientos, de que Él me oye, de que Él me escucha, de que Él está a mi lado y está dispuesto a llevar todas mis cargas. Y Él mismo nos ayuda por medio de su Espíritu Santo a renovar esos pensamientos. Y por eso está su palabra para recordárnoslo. Por eso es que su palabra tenemos que leerla, escudriñarla, porque Él vive y Él vive en nosotros. Así como Él está al lado, Él está en nosotros para guiarnos. Y mira cuán grande es su amor y su fidelidad por nosotros, que Él mismo va a hacer algo por lo que nosotros le identifiquemos. Sí, Él nos los va a recordar, porque siempre va a haber algún evento en el pasado de algo que Él hizo y nosotros pudimos reconocerle. Este fue Jesús, este fue Dios, este fue mi Señor que hizo esto por mí, por algo de lo que nos rescató, por algo de lo que nos enseñó, que pudimos experimentar su amor, su bondad y saber, wow, un momento que, qué sé yo, no tuvimos alimento y Él nos proveyó y decir, de alguna forma Él mandó a alguien a que nos llevara ese alimento, nos pagara ese almuerzo, nos llevara ese supercito a la casa. Eso es un solo ejemplo de que nosotros sabemos de que, wow, fue Dios que no me abandonó, que no me dejó sin alimento. Asimismo, en esos momentos que necesitamos esa palabra de aliento, esa protección, y nos envió a alguien con esa palabra oportuna, o con esa empatía, o con ese oído atento para escuchar cómo nosotros nos sentíamos. Sí, era Él en ese momento. Esa persona que de repente se acercó a decirnos, ¿qué es lo que te pasa? Siento que hay algo. Y tú empiezas a soltarte y a contarle, ese fue Él. Entonces, Él va a hacer cosas que nos va a recordar ese evento del pasado para que nosotros caigamos en cuenta y reaccionemos de que Él nunca dejó de estar y que Él nunca dejó de escucharnos, nunca dejó de acompañarnos. Y para eso te leo, en la parte en que los ojos de los discípulos fueron abiertos y llegaron a la aldea donde iban. Y Él hizo como si Él iba más lejos, pero ellos mismos le insistieron, le obligaron a Él a quedarse y le dijeron, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Y entró Él a quedarse con ellos. Y entonces Él se sentó con ellos. Y Él tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y se los compartió. Recuerdan, Él antes de ser entregado, Él tuvo una cena con ellos. Y así hizo. Bendijo los alimentos, el pan lo partió y se los repartió. Y ahí fue donde los ojos de ellos fueron abiertos. Y ahí fue donde le reconocieron. Pero Él en ese momento se les desapareció de su vista. Y esas son las cosas que son por la fe, porque por la fe creemos que aunque no lo veamos, Él está. Y entre ellos se hablaban y se decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nosotros hablábamos con Él? Cuando nos hablaba de las Escrituras. Y ahí fue donde entre ellos cayeron en cuenta de que Jesucristo su Señor había resucitado y que estaba en medio de ellos y que les había hablado y que habían caminado con Él.
Pero fue precisamente eso. Él bendijo el pan y lo partió para recordarles a ellos de lo que había sido en el pasado. Él estaba haciendo esto para recordárselo, que Él está ahí, que Él los estaba escuchando, que ellos no tenían por qué estar tristes, sino por la fe creer en la palabra que ya habían escuchado, que ya habían aprendido y que de Él mismo había salido, en la que los preparaba para todos estos momentos. Y así va a pasar. Van a haber momentos en los que vamos a pensar que no lo vemos, que no lo escuchamos. Ese silencio es la prueba de nuestra fe, que aunque no lo veamos, creemos que Él está. Muchas gracias por escuchar esta reflexión. Espero que sea de mucha edificación para ti y para recordarte, animarte que Cristo vive en ti y está al lado tuyo, al lado mío, caminando, escuchándonos, recordándonos que Él está por nosotros, que si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que toda tristeza, toda depresión, todo lamento, todo estrés, no nos pertenece, es de Él. Y que sea Él mismo abriéndonos cada vez más los ojos para que no nos dejemos absorber por esas situaciones, sino que nuestra mente sea también transformada y le veamos a Él por la obra de amor que hizo en la cruz por nosotros. Amén.